¿Qué tal, queridos estudiantes? Vamos a continuar en esta ocasión lo que es nuestro avance curricular del primer trimestre. Para esto, lo que vamos a ver ahora es el teorema de Pitágoras. Vamos a recordar que Pitágoras era un matemático que disponía de una teoría. ¿Qué nos dice la teoría de Pitágoras? Nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esta definición es la que nosotros tenemos que acordarnos siempre. Muy bien, vamos a repetir una vez más y espero que repitan conmigo. Dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué es la hipotenusa y qué son los catetos? Aquí estamos viendo nosotros un triángulo rectángulo. ¿Cómo yo sé que este es un triángulo rectángulo? Pues fácilmente porque tiene un lado recto. Este lado recto nos está diciendo que es igual a... El lado recto nos está diciendo que es igual a 90 grados. Ya, entonces, de estas tres esquinas, de estos tres vértices de nuestro triángulo rectángulo, este donde está un cuadradito es el lado recto que mide 90 grados. En todo triángulo rectángulo, su lado recto va a medir 90 grados. El teorema de Pitágoras como tal solamente funciona cuando tenemos un triángulo rectángulo. Ahora nos está diciendo que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De este triángulo rectángulo, el lado más grande, que sería este en cuyo caso, se llama hipotenusa. Se llama hipotenusa. Muy bien, entonces el lado más grande de nuestros triángulos rectángulo se llama hipotenusa. Muy bien, jóvenes y señoritas, el lado más grande va a ser la hipotenusa. Siempre de esa manera. Los otros lados restantes son los catetos. Este es un cateto y este va a ser el otro cateto. Entonces, el lado más grande del triángulo rectángulo se va a llamar hipotenusa. Y los otros dos lados que están congruentes al vértice del ángulo recto son los catetos. Esto se va a llamar cateto y esto se va a llamar cateto. ¿Por qué nos habla el teorema de Pitágoras de cuadrados? Si se fijan bien en su definición, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Por qué nos habla de eso? Porque nos está hablando de la suma de cuadrados, o sea, nos está hablando de áreas. Vamos a ponerle un ejemplo dibujando cuadrados en nuestro triángulo rectángulo. Por ejemplo, si nosotros agrandamos el lado de nuestra hipotenusa, si se dan cuenta, tenemos un cuadrado. Muy bien, este sería el cuadrado de la hipotenusa. Aquí vamos a poner hipotenusa. ¿Y qué nos dice la definición? La definición nos está diciendo que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa, que es este de color rojo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces nosotros tendríamos que colocar un cuadrado también en este cateto y otro cuadrado en este cateto. Listo, ya tenemos el cuadrado de ambos
catetos. Entonces, la definición, como nos está diciendo, y volvemos a repetir, que dice que el cuadrado de esta hipotenusa es igual a ¿qué? A la suma de estos dos cuadrados, de estos dos catetos. Este cateto más este cateto, sus cuadrados hacen la suma de la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, de eso nosotros, ¿qué podemos encontrar? Podemos sacar una definición que nos está diciendo muy claramente, que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a ¿qué? ¿A qué nos está diciendo? Que a la suma, ¿no ve? Nos está diciendo a la suma de ¿quiénes? De sus catetos, del cateto elevado al cuadrado, más tenemos el otro cateto elevado también al cuadrado. Entonces este es nuestro teorema de Pitágoras. Este es nuestro teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Entonces nos está diciendo que este cuadradito, este cateto, más este otro cateto, nos tendría que dar sumados este cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que nos está diciendo la definición del teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces vamos a ver si eso es cierto. Lo vamos a comprobar con un ejemplo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a traer nuestra definición para que nos indique si de verdad cumple. Aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, es casi lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Cada uno, en cada lado, está puesto su cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Este cateto, ¿cuánto vale? Vale 4. Este otro cateto vale 3. Y este cateto vale 5. Si nosotros sacamos el área de cada cuadrado, ya sabemos que el área es la multiplicación de los lados. Entonces, si este lado vale 4, si es un cuadrado, toditos tendrán que valer 4. Entonces, 4 por 4 es 16. Esta área tiene 16. Luego tenemos el área de la hipotenusa. ¿No ve? El área de la hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 25. ¿Por qué? Porque los dos lados multiplicados, 5 por 5 vale 25. Y finalmente tenemos el otro cateto más pequeño, que multiplicado los dos lados tenemos 3 por 3, 9. Entonces, estas dos áreas. Con nuestro teorema que está aquí, vamos a ver si es verdad lo que nos dice. Entonces, tenemos como datos, aquí nos vamos a poner los datos, ¿cuánto vale mi hipotenusa? La hipotenusa vale ¿cuánto? ¿Cuál es el lado más grande? El lado más grande vale 5. Entonces mi hipotenusa vale 5. El primer cateto, ¿cuánto vale el primer cateto? Nuestro primer cateto tiene 4. ¿Se fijan bien? Tiene 4. Y el segundo cateto va a tener ¿cuánto? 3. Ya, esas son las medidas de mi cuadradito. Entonces vamos a ponernos por este lado nuestros datos. Entonces, si nos está diciendo que nuestra hipotenusa vale 5, en vez de anotar hipotenusa, yo voy a colocar 5. ¿Cuánto vale el otro cateto? El otro cateto vale
4. Entonces, en vez de anotar un cateto, voy a poner 4. Y en vez de anotar el otro cateto, voy a colocar 3. Hago mis operaciones. ¿Cuánto tendría en este caso? 5 al cuadrado es 25. Igual, 4 al cuadrado, 16. Más 3 al cuadrado, 9. ¿Qué me quedaría por hacer? Tengo que ver la suma, ¿no? 25 va a ser igual a 16 más 9 es 25. Entonces, el teorema de Pitágoras, que nos está diciendo que la suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, es correcto. Nos está dando correcto. Ya, entonces nos está diciendo que estos dos pequeños cuadrados, que son los catetos sumados, nos da el cuadrado de la hipotenusa, que es la más grande. Entonces queda comprobado nuestro teorema de Pitágoras. Ahora, en el teorema de Pitágoras se usa mayormente letras, para no estar poniendo hipotenusa, cateto, cateto. Pero nosotros le podemos colocar la letra que nosotros queramos, ¿ya? Por ejemplo, si yo en vez de colocar hipotenusa, puedo colocar solamente H, muy bien. Es una forma más reducida de hacerlo. Y en vez de colocar cateto, yo puedo colocar, digamos, la A. Y en vez de colocar el otro cateto, yo colocaría la letra B. En cuyo caso, ¿cómo se armaría nuestro teorema de Pitágoras? Con estas letras que nosotros estamos poniendo. Tendría que armarse de esta manera. Sería H elevado al cuadrado, igual a la suma de sus dos catetos. Hemos dicho que el primer cateto se va a llamar A y el segundo se va a llamar B. Entonces sería A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y tendríamos nuestro teorema de Pitágoras más reducido. Esto sería lo mismo que este otro, ¿ya? Entonces tenemos que estos dos son congruentes. Pueden ser lo mismo. Esto simboliza lo mismo y es lo mismo. Solamente que nosotros hemos asignado letras. Nuestras letras las podemos cambiar. Si no me gusta hipotenusa, yo le pongo X. Si no me gusta que se llame cateto, le pongo Y. Si no me gusta que se llame el otro cateto, le pongo Z. Y así sucesivamente. Bueno, entonces de esa manera nosotros podemos designar las letras que nosotros queramos. Ahora, si nosotros hemos puesto como hipotenusa a la X y la Y y Z son catetos, entonces nuestra fórmula va a cambiar. El cateto en esta ocasión va a ser X, ¿verdad? Los catetos se van a llamar Y y Z. Entonces, de esa manera volvemos a armar nuestro teorema de Pitágoras. ¿Para qué les menciono el cambio de las letras? Para que ustedes no se acostumbren a utilizar una sola fórmula y llegado el momento en algún libro, en algún ejercicio, algún video que ustedes vean, no encuentren las mismas letras y se confundan. Entonces simplemente usen la definición del teorema de Pitágoras, que es este de acá. ¿Ve que estamos usando? Esta es la definición del teorema de Pitágoras. Dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, aquí está el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso hemos puesto que es x cuadrado, que es igual a 5, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ya, entonces en esta ocasión lo estamos haciendo así, fácil y simple. Poco a poco vamos a ir haciendo los ejercicios un poco más complicados, ¿no? Entonces lo primero que quiero que sepan es cómo sacar el teorema de Pitágoras.
Muy sencillito y fácil de utilizar, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a un ejemplito. Aquí tenemos ejemplo número 1. Dice, calcula la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Este es mi triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene el lado recto que es igual a 90 grados. Eso tienen que acordarse siempre. El lado recto es igual a 90 grados, que es este de aquí. Este es el lado recto. Muy bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer a continuación es resolver. Nos está diciendo que este triángulo rectángulo tiene dos catetos. El cateto más grande que vale 10 metros y este cateto pequeño que vale 9 metros. ¿Qué tengo que encontrar? Bien claramente nos dice, calcula la hipotenusa. Nosotros tenemos que calcular la hipotenusa. Entonces lo que vamos a hacer es calcular nuestra hipotenusa. Fíjense, esto nos está diciendo, calcular la hipotenusa. El lado más grande del triángulo, que es este de acá. Este es el lado más grande, ¿lo ve? Entonces, esa es nuestra hipotenusa. Entonces esta va a ser nuestra hipotenusa. Tenemos que encontrarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pondremos valores. A la hipotenusa nosotros la llamaremos h. Ya, le vamos a llamar simplemente h. Esa va a ser nuestra hipotenusa. Va a ser h. Listo. El lado más grande es nuestra hipotenusa. Este de aquí. Vamos a ponerle con colorcito para que nos demos cuenta. Ya, muy bien. Entonces ese va a ser h. A este cateto nosotros le llamaremos a, que sea a. Y este otro cateto que sea b. Si armamos nuestro teorema de Pitágoras con estos datos, entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Aquí vamos a recordar, lo vamos a traer axitos a nuestra definición. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, nuestra hipotenusa, ¿cuánto hemos dicho que valía? Aquí vamos a poner, la hipotenusa es h. Ese es el dato que yo no conozco. ¿Ve? A, que es nuestro cateto, vale 10 metros. Y tenemos B, nuestro otro cateto, que vale 8 metros. Listo. Entonces, con estos datos, nosotros vamos a armar nuestro teorema de Pitágoras. Dice el cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué es para nosotros la hipotenusa? H. Entonces, para nosotros, h, que es la hipotenusa, tiene que estar elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a ¿qué? Bien clarito está puesto aquí. Va a ser igual a... ¿qué? Igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuál sería la suma de los cuadrados de los catetos? Van a ser estos dos de aquí. A y B. Esos dos catetos. Esa va a ser la suma de los dos catetos. Entonces tenemos estos dos. A y B van a ser los catetos que nos faltan. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro cateto va a ser igual a ¿qué? A elevado al cuadrado. Más, dice, más el siguiente cateto, que va a ser B elevado al cuadrado. Esta va a ser nuestro teorema de Pitágoras. Este va a ser nuestro teorema de Pitágoras para nosotros en nuestro ejercicio. Muy bien. Y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar valores. Nada más que reemplazar los valores. Entonces tenemos el teorema de Pitágoras y lo único que vamos a hacer es reemplazar valores. ¿Cuánto vale A? A vale 10 metros.
¿ya? A vale 10 metros. Vale 10 metros. ¿Cuánto vale B? B vale 8 metros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es operaciones. ¿Cuánto es 10 elevado al cuadrado? Multiplicamos 10 por 10 y eso nos da un equivalente de 100 metros cuadrados. ¿Ve? 100 metros cuadrados. Muy bien. Y 8 elevado al cuadrado va a ser 64 metros cuadrados. 8 por 8, 64. Sumamos 100 más 64. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 100 más 64? 100 más 64 es igual a 164 metros cuadrados, ¿no ve? Simplemente es una suma. Vamos a tener 164 metros cuadrados. Listo. Ahora, este h está elevado al cuadrado, está elevado a 2. Nosotros vamos a utilizar una ley de exponentes. Esa ley de exponentes nos dice que si tenemos a elevado al cuadrado, esto es igual a la raíz de a. Entonces nos está diciendo que el cuadrado es igual a la raíz, que pasa de cuadrado a raíz. Entonces este 2 va a pasar a este lado como una raíz, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a tener aquí va a ser h solito. H va a ser igual, sin colocar el cuadrado, va a ser igual a la raíz de 164 metros elevado al cuadrado. Eso va a ser nuestro resultado. Entonces ahora lo único que nos queda por hacer es sacar la raíz de 164. Sacamos la raíz de 164 y tenemos que h vale 12.8 metros. Sacando la raíz, simplemente así de sencillo. Entonces nuestra hipotenusa había sido igual a ¿cuánto? A 12.08 metros. Así de fácil, así de sencillo, queridos estudiantes, se realiza el teorema de Pitágoras. Por esta ocasión solamente vamos a hacer el cálculo de la hipotenusa. Les dejaré unas prácticas para que ustedes puedan practicar y un experimento para que ustedes los realicen en sus casitas. Les daré todas las explicaciones mediante la red social del WhatsApp. Dudas y consultas, simplemente escríbanme. Muy bien, queridos estudiantes, con eso terminamos el tema de hoy. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más videos.